Buenas tardes, hermanos y hermanas. Le damos la bienvenida desde aquí nuevamente de la Iglesia Latina Buscando la Gloria de Dios de Warren, Ohio. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus vistas, y le damos las gracias en el nombre de Jesucristo por estar aquí con nosotros, por escucharnos, por vernos. Hoy estaremos hablando de la oración del cristiano y las formas de la oración. Pero hermanos, quiero dar las gracias profundamente por sus comentarios. Quiero dar las gracias por las vistas. Quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Voy a abrir en oración. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, venimos ante tu trono de gracias para darte gracias por este día. Para darte gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Para darte gracias, Señor, por permitir a los hermanos que nos escuchan. Para darte gracias, Señor, por responder nuestras oraciones. Para darte gracias, Señor, por ser quien eres, Padre. Solo quiero darte gracias, no quiero pedirte nada, Padre, porque tú sabes lo que te vamos a pedir y respondes antes que terminemos de hablar. Padre, porque tú eres un Dios que prometes y cumple, porque tu palabra no regresa vacía, porque tu palabra, Padre, es firme como una roca, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos las gracias por esta iglesia. Te damos las gracias por Pastor Chuck. Te damos las gracias por Boy, que está detrás de las cámaras. Te damos las gracias, Padre, por los ministerios de la iglesia. Te damos las gracias por tus bendiciones, Señor. Y te damos las gracias, Padre, por responder las oraciones de mis hermanos, por sanar a ese hermano que nos estaba viendo, Padre, que estaba enfermo, que fue sano, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, como les decía, hermanos, hoy estaremos hablando de la oración del cristiano y las formas de la oración. Pero cuando estaba preparando el mensaje, porque cuando meditaba en el Señor, ¿de qué voy a hablar? Porque como todos ustedes saben, yo no soy pastor, pero con la ayuda de Pastor Chuck y su apoyo, he comenzado a preparar mis propios mensajes. Y cuando meditaba, el Señor me dijo, vas a hablar de la oración. Y digo, Señor, ¿qué voy a decir? Y oré, y el Señor me empezó a poner cosas en el corazón que empecé a poner en papel. Como les estaba diciendo, hermanos, la palabra orar aparece 121 veces, sin incluir las conjugaciones del verbo. Como por ejemplo, rezó aparece 68 veces en la Biblia. Oración aparece 106 veces. Oraciones 32. Y reza 12. Traigo una pregunta que me llamó la atención cuando estaba preparando el mensaje, que dice, ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces dice la Biblia el cristiano debe orar? Pues simple, siempre y en todo momento, hermanos. Hay 31 versos bíblicos acerca de cuán frecuente debemos orar. Pero antes de llegar allá, quisiera hablar de las formas de la oración. Cuando oramos, debemos orar en adoración. Adoración significa amor profundo y respeto, veneración, constricción, arrepentimiento profundo de culpa de algo mal hecho. El arrepentimiento es muy importante para el cristiano. El arrepentimiento del pecado cometido, porque estamos hechos de una constitución pecaminosa. El arrepentimiento es importante. El arrepentimiento es importante porque al final todos pecamos, somos salvos, pero inclusive pecamos después de ser salvos. Y dar gracias a gratitud, especialmente a Dios. Súplica, acción de pedir humildemente. La oración es maravillosa y misteriosa. La idea de comunicarse con el creador del universo parece casi ridícula y ciertamente presuntuosa, por no hablar de intimidante. Afortunadamente, la Biblia nos da una idea del cómo y el porqué de la oración. ¿Por qué quería Dios hablar con nosotros? ¿Existe una forma correcta o incorrecta de orar? ¿Por qué Dios responde algunas oraciones pero no otras? ¿Importa que solo
tengamos un poco de fe, podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas sobre la oración en las Escrituras. Dado que Dios nos invita a hablar con Él, no es de extrañar que nos dé pautas. He compilado una lista de lo que considero los versículos más importantes sobre la oración. Aquí ahora en estos momentos, hermanos, les traigo citas bíblicas, les traigo partes de la Escritura de lo que dice la palabra acerca de la oración. Dios está escuchando y listo para contestar tus oraciones. Que estas citas bíblicas sobre la oración fortalezcan su fe y profundicen la relación con su Señor y Creador. En Lucas 18, 13, 14. Pero el recaudador de impuestos se mantuvo a distancia, ni siquiera miraba al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Les digo que este hombre, en lugar del otro, se fue a casa justificado ante Dios, porque el que se ensalza será humillado y el que se humille será ensalzado. Aquí nos habla la palabra de que tenemos que tener humildad, tenemos que ser humildes, tenemos que ser respetuosos. Estos versículos de la conocida historia del fariseo y el recaudador de impuestos orando en el templo revelan la oración que nos permite entrar en una relación con Dios. Es importante la relación con Dios. Ten piedad de mí, pecador. El recaudador de impuestos fue honesto con Dios acerca de su pecado. Se humilló, se arrepintió y reconoció su necesidad de la misericordia de Dios. Dios respondió su oración y lo salvó. Nosotros somos salvos cuando nos arrepentimos. Nosotros somos salvos cuando venimos ante Dios, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y de eso es de lo que se trata, del arrepentimiento y del perdón a Dios y del respeto al Creador. Señores, hermanos y hermanas, en pocas palabras, el primer paso para desarrollar una vida de oración es pedir la salvación a Dios. Nosotros tenemos que hacer de nuestras vidas un estilo de vida, pero ese estilo de vida tiene que ser basado en oración. El cristiano, por respeto y obediencia, debe orar. La única vía para acercarnos al Padre, la única vía para que Cristo venga en nuestros corazones es la oración. La oración es la base del cristiano. En el Salmo 66, 18, si hubiera albergado el pecado en mí, en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Este versículo del Salmo de David nos muestra un obstáculo importante para la voluntad de Dios de escuchar nuestras oraciones. El pecado no confesado. Algunos podrían preguntar: si el pecado impide que Dios escuche nuestras oraciones, entonces ninguno de nosotros tiene una oportunidad, porque todos pecamos, como le decía ahorita, incluso después de ser salvos. Todos pecamos. Nadie está libre de pecado. Inclusive hay personas que son puras, pero en el pensamiento pecan, porque tienen envidia del vecino, porque le envidian la mujer, porque le envidian el carro, o porque el vecino construyó la casa. Recuerdo en mi país que cuando tú le echabas placa a la casa, el vecino quería también hacer la de él, aunque sea con arena o fango, pero la envidia, eso es pecado también. Sin embargo, una lectura cuidadosa del Salmo 66, 18 llama a nuestra atención sobre la palabra atesorado. Si hubiera acariciado el pecado, apreciar el pecado significa abrazarlo, amarlo, aferrarte a él y rehúsa renunciar a él. Esto es muy diferente. Cometer un pecado del que nos arrepentimos, confesamos y abandonamos tan pronto como el Espíritu Santo nos llama la atención. Siempre el Espíritu Santo, cuando cometemos un pecado, nos va a llamar la atención. Recuerdo que
cuando comencé mis pasos como cristiano y empecé a dejar la vida mundana, me encontraba en un lugar y había un lapicero muy bonito. Me hacía falta por el lugar en que me encontraba, que no es momento ahora para decirlo, y me hacía falta de verdad. Y lo tuve en la mano y le digo a un amigo que estaba conmigo: mira, no hay cámara aquí, cógelo, échatelo en el bolsillo. Y el Espíritu Santo me dijo: ponlo para atrás, Rafael. Cuando el pastor regresó, porque era la oficina de un pastor, le dije: mira, este lapicero está bonito, no lo dejes ahí. Y me dijo: Rafael, quédatelo. Ahí mismo le di gracias a Dios, porque no tuve necesidad de robármelo. Porque llega el momento en que el Espíritu Santo comienza a conviccionarte, comienza a hablarte, comienza a decirte: está mal lo que estás haciendo. Dios no espera que estemos sin pecado, pero nos llama a lidiar nuestro pecado lo antes posible. Juan 1:9. Es decir, no podemos vivir un estilo de vida constantemente pecaminoso y esperar que Dios escuche nuestras oraciones. Cuando tenemos una vida pecaminosa, cuando vivimos en el mundo sin preocupación, cuando vivimos en el mundo pecando constantemente el día entero, nuestras oraciones no son escuchadas. Y es por eso que a veces nos quejamos, damos complaint. ¿Y por qué Dios no responde? ¿Y por qué yo no me sano? ¿Y por qué mi hijo está enfermo? ¿Y por qué me pasó esto? Es porque no nos damos cuenta que estamos pecando tanto que Dios ni siquiera nos presta atención. En el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Esta escritura, si tenemos una relación correcta con Dios y buscamos sinceramente seguirlo y honrarlo con nuestra vida, nunca debemos preguntarnos si Él está escuchando nuestras oraciones. Al contrario, este versículo nos asegura que Él está cuidadosamente en sintonía con nuestras vidas y ansioso por escuchar cada oración que sale de nuestros labios. Cuando nosotros estamos en sintonía con Dios, cuando nosotros estamos en sintonía con el Espíritu, cuando nosotros nos levantamos por la mañana y decimos: gracias, Señor, por permitirnos respirar, gracias, Señor, por permitirnos levantarnos, gracias, Señor, por dormir, gracias, Señor, por este desayuno. Ahí es cuando estamos en sintonía con el Señor. En pocas palabras, Dios escucha las oraciones de aquellos que confían en Él. Se trata también de fe, que de eso vamos a hablar más tarde. Se trata de confianza en Dios. Se trata de traer nuestros problemas ante el Señor, traer nuestras vidas, nuestras preocupaciones. En Daniel 9:18, no te pedimos porque seamos justos, sino por tu gran misericordia. Este hermoso extracto de la oración de Daniel en nombre de los judíos exiliados en Babilonia nos muestra una verdad profunda sobre la oración, que Dios responde a nuestras oraciones es en su gran misericordia para con nosotros. Dios es misericordioso, Dios es amor, y Dios siempre está ahí, escucha nuestras oraciones. En pocas palabras, la misericordia de Dios nos muestra bondad, es la base de las oraciones contestadas. En el Salmo 5:3, por la mañana, oh Señor, oyes mi voz. Por la mañana expongo mis peticiones delante de ti y espero con expectación. El salmista que escribió el Salmo 5:13 ejemplifica la actitud que debemos tener cuando oramos. La expectativa ansiosa, esperar en Dios, confiar en Dios. Todo se basa en la confianza y la fe que tengamos de esperar en el Señor nuestro Dios, que siempre va a responder nuestras oraciones en su tiempo perfecto. Debemos creer que Dios contestará nuestra oración y volverá diligentemente por su mano en acción. El salmista también nos muestra que cuando oramos temprano en el día, tenemos el resto del día para anticipar la respuesta de Dios. Simplemente, cuando nos levantamos,
cuando le ponemos nuestras preguntas, cuando le ponemos nuestras preocupaciones, cuando le traemos esos problemas que tenemos de salud, de finanzas, de problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con el vecino, cuando traemos esos problemas ante Dios por la mañana, tenemos el resto de días, hermano, el resto del día para esperar en Dios, que Dios hace milagros, que Dios cumple su promesa, que su palabra no regresa vacía, que Dios es fiel. En pocas palabras, cuando oramos, podemos esperar ansiosamente que Dios trabaje en nuestro nombre. 6.1 Juan 5.14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios se deleita en responder las oraciones que se alineen con su voluntad. Pero, como sabemos cuál es la voluntad de Dios, la forma más confiable de saberlo es leyendo su palabra. Hay que estudiar la Biblia, hay que ir a estudios bíblicos, hay que acercarse a un hermano cristiano y hablar de la Biblia para conocer la palabra. Conozco de personas que llevan 20 años leyendo la palabra y le he hecho una pregunta, ay, nunca había visto eso, porque nunca se sabe todo. La Biblia es un libro tan bonito, pero tan complejo a la vez, que hay que dedicarle tiempo a la Biblia y a estudiar. A medida que buscamos a Dios a través de la lectura de la Biblia y la oración, ya les dije, es la base para construir la pirámide, para poder llegar allá a donde está Él. Llegamos a conocer su corazón y obtenemos sabiduría y perspicacia espiritual. Esto nos da una mayor comprensión de cómo orar de acuerdo con su voluntad y una mayor posibilidad de que nuestras oraciones sean contestadas. Es decir, Dios responde cada oración que se alinea con su voluntad. En Santiago 14:3, cuando pedimos, no recibes. Cuando pides, no recibes. Porque pides con motivos equivocados para que gastes lo que obtienes. Estás en los placeres. En este versículo del libro de Santiago nos dice, no a muchas de nuestras oraciones son egoístas, egocentristas a veces, francamente malas para nosotros, debido a que Dios es sabio y amoroso. Como cualquier buen padre, no dará cosas que nos perjudiquen a nosotros ni a otros. Para los que tenemos hijos, cuando un hijo viene a ti y te pide algo, tú no le vas a dar nada que lo perjudique. Entonces, hermanos, Dios dirá que no a nuestras oraciones si pedimos algo por la razón incorrecta o con el propósito incorrecto. En Mateo 26:42, Jesús mismo, se fue por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que esta copa sea quitada, a menos que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús dio el ejemplo supremo de entrega, sumisión a la voluntad del Padre cuando oró Dios para que no se muriera en la cruz. O sea, Él fue obediente. Debido a que era completamente humano, estaba temeroso y reacio a experimentar la agonía de la crucificación. Debido a que era plenamente Dios, podría haberse negado a morir, pero en cambio, con humildad y confianza y sumisión oró: hágase tu voluntad. En la superficie, la muerte por crucifixión parecía terminar con el ministerio de Cristo. En realidad, su muerte en la cruz allanó el camino para innumerables creyentes recibieran la vida eterna al creer en su muerte y resurrección. Podemos entregar nuestra voluntad a Dios con total confianza de que Él sabe qué es lo mejor. Gracias, hermanos.
Aquí le traigo más escrituras que le estaremos dando continuidad la semana que viene, como en Marcos 9:24, que dice: yo creo, ayúdame, vencer mi incredulidad. Esto significa la confesión que proviene de un hombre cuyo hijo estaba poseído por un demonio. No estaba completamente convencido de que Jesús tuviera el poder para liberar a su hijo, pero pidió de todos modos. Señores, con esto le decimos que a veces nos falta fe. Le vamos a dar continuidad a este mensaje la semana que viene. Que a veces nos falta fe. Pero este señor pidió, no creía que Jesucristo podía salvar a su hijo, pero pidió de todas formas y se le concedió. Por eso, señores, hay que pedir, hay que dar gracias a Dios. Hermanos, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. Los voy a despedir en oración. Padre creador que estás en el cielo, Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por el mensaje, te damos gracias, Padre, y esperamos que este mensaje toque corazones, que este mensaje cambie vidas, que este mensaje llegue a los hogares de los hermanos y hermanas que nos escuchan, que este mensaje le cambie la vida a alguien, que este mensaje toque ese corazón que está ahora sin esperanza, que está ahora, Padre, roto en pedazos, a ese corazón que le hace falta de ti, Señor, a ese hogar que le hace falta de Jesús. Padre, llevamos a Jesús a sus casas, llevamos el amor tuyo a sus casas, Señor, para que los bendiga, para que los protege, para que los ampare. Dice el Señor que ángeles acampan alrededor de los que le temen. Padre, asígnale ángeles a mis hermanos y hermanas para que los protejan y los amparen, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén.